Bien, y como ya lo escuchábamos, esta propuesta, un cambio en el Código Penal, decretos legislativos que van a facilitar la expulsión de extranjeros que cometan delitos en el Perú. Justamente para analizar este tema ya estamos conectados vía Zoom con el abogado penalista Luis Lamas Puccio. Muy buenas tardes, doctor Lamas Puccio. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Gracias por la convocatoria. Muy buenas tardes a todos los ciudadanos que están viendo este programa. A tu disposición. Perfecto. Queremos entender más de este cambio en el Código Penal. ¿Qué significa en términos prácticos para que todos podamos entenderlo? Bueno, de acuerdo a lo que ha manifestado el Premier, se trataría de modificar el sistema procesal, como también el aspecto sustantivo de la configuración, para que la policía pueda actuar de una manera más eficaz y eficiente, y esta labor de la policía pueda consolidar el concepto de lo que significa la flagrancia, porque flagrancia, cuando una persona ha sido sorprendida y es identificada y habría cometido el delito, se recorta todo el proceso penal. Es decir, en otras palabras, al haberse creado estas instancias en donde se resuelven estos casos de flagrancia, la situación de flagrancia puede ser resuelta, o sea, la responsabilidad penal a través de la flagrancia puede ser resuelta en 24 horas, con lo cual se finiquitó si la persona detenida es o no es culpable. En el caso que estamos, tratándose de un extranjero, al haberse definido su responsabilidad en este delito, surge la posibilidad de que esta persona sea expulsada del país, ¿no? Correcto. Y ahí yo creo que realmente radica el tema más complicado, porque claro, podemos definir, podemos capturar, podemos condenar, definimos la situación, pero el problema surge cuando esta persona tiene que ser expulsada a su país de origen. Y ahí entramos ya a un tema burocrático, político, geopolítico. Logístico también, presupuestal, porque sabemos que es carísimo expulsar a un extranjero, se necesita también policías que lo acompañen y es un protocolo bastante riguroso. Ahora, también dentro de los incisos estoy viendo que anteriormente habían 4 horas para identificar a los extranjeros y esto se va a ampliar a 12 horas. Me imagino que también se va a compartir información con los países de origen, pero ¿se requiere convenios adicionales o solamente con el cambio del Código Penal esto se puede ejecutar? Mira, me parece muy oportuna y pertinente tu apreciación, porque efectivamente acá están de por medio varios países. En primer lugar, el país de donde provienen estas personas que van a ser condenadas, que en su mayoría, como sabemos, se trata de Venezuela. En segundo lugar, estas personas han llegado al Perú a través de otros 2 países, en el caso de Colombia y en el caso del Ecuador. En tercer lugar, hay otros países periféricos como también pueden participar en estos hechos, que es el caso de Chile y de Bolivia. Entonces, la interrogante que se plantea uno es si estas personas que son expulsadas después de haber agotado toda esta logística y burocracia que tú ya las de manera muy clara, estas personas pueden regresar al país y otra vez volver a delinquir. Porque este tema tiene un matiz también político, en el sentido de lograr objetivos políticos para indisponer a los países, para indisponer a las autoridades con gente que comete delitos particularmente graves y que crea una situación de caos y de desestabilización social. Entonces, yo sugeriría que también se incorporara en términos de gravedad a todos aquellos peruanos, funcionarios o no funcionarios, que facilitan el ingreso de estas personas. Porque el origen del problema es también la manera como ellos ingresan al país. Y para poder ingresar y transcurrir y consolidarse, muchas veces se ven involucrados en actos de corrupción funcional que es lo que permite estar como están. Claro, también leía que dentro de las facultades que se expone que un extranjero que, por ejemplo, tenga una condena en Perú, tiene que purgar cárcel y ya terminando su condena, sería expulsado, pero solo en ciertos delitos como, por ejemplo, sicariato y otros. ¿Qué tipo de crímenes están, digamos, relacionados a este tipo de delincuentes y qué tan efectivo es que después de cumplir una condena aquí sean expulsados? Bueno, eso es una dicotomía verbal, te lo voy a explicar de esta manera. ¿Por qué? Porque si tú vas a condenar a una persona porque ha cometido un delito grave o una pena privativa de la libertad de 30 años, vas a tener que esperar 30 años
para recién poder expulsarlo. Con lo cual volvemos al problema de origen, en el sentido de que el sistema carcelario no tiene medios ni capacidad para poder habilitar las prisiones para personas nacionales. Imaginémonos la carga que va a significar para el Estado tener que mantener durante 20 o 30 años a un delincuente extranjero condenado, cuando en realidad debería ser expulsado en términos inmediatos. Pero ahí hay un tema que tendrá que ser resuelto desde el punto de vista constitucional, en términos de si el Estado es el Estado peruano el llamado a ejecutar y que se cumpla esa condena en el Estado peruano, o de lo contrario recurrir a una medida extrema de lo que significa la expulsión, en el entendido y en el comprendido que siendo repatriada esa persona a Venezuela, en Venezuela tendría que cumplir la condena. Pero ese es un tema que no está, digamos, al alcance de nuestros análisis, porque las autoridades venezolanas son impredecibles en el sentido de lo que pueden hacer o dejar de hacer respecto a este Doctor Lamas Puccio, y hemos visto cómo en Tocorón, la cárcel donde estaban los miembros del Tren de Aragua, parecía prácticamente una mansión y no una cárcel, con piscina, zoológico, túnel para escapar, es decir, tenían todas las facilidades. Así que lo vemos difícil según las evidencias. Le quiero agradecer al doctor Lamas Puccio por su análisis siempre muy claro, muy amable como siempre. Gracias.